la estructura del silogismo? Y solo para recordar, bueno, tiene dos premisas y una conclusión. A la primera premisa le llamamos premisa mayor y es donde está el término mayor. El término mayor es el de mayor extensión. Esto es respecto con la relación que tenga con otros conceptos también, ¿verdad? En la premisa menor, que es la segunda por lo regular, se encuentra el término menor. Al término menor se le identifica con una S, porque es el sujeto de la conclusión, y al término mayor con una P, porque es el predicado de la conclusión. El término que se repite en ambas premisas se le llama término medio. Solo aparece en las premisas y nunca en la conclusión. ¿Ya? Bueno, eso lo vimos el lunes pasado. Empezamos a ver las reglas de validez, que para que un silogismo sea válido es necesario que cumpla las 7 reglas. Ahí sí que no puede faltar ninguna, 7 reglas. Con una regla que no se cumple, se comete una falacia. ¿Qué en lógica una falacia? Es un argumento que pareciera válido, pero no lo es. ¿Ya? Y vimos, en primer lugar, a la regla número 1, ¿ya? Que es la que vamos a recordar. Es la que vamos a recordar. ¿Ya? Bueno, si hay alguna pregunta, ya saben que a ver quién quiere entrar. Varios quieren entrar. Bueno, aquí tenemos la regla 1, que dice que todo silogismo debe tener 3 términos. ¿Ya? Volvemos a mencionar que el término mayor será el predicado de la conclusión, el término menor, el sujeto, y el término medio aparece solo en las premisas. Vean ustedes que lo estamos repitiendo para que se nos quede un poco, ¿verdad? Bien. Cada término, dice, debe tener el mismo sentido en las 2 veces en que aparece el silogismo. Por ejemplo, todas las frutas son sabrosas, todas las peras son frutas. Bien. El término medio en este caso es frutas y nos queda sabrosas y peras. Ven ustedes que peras es el sujeto de la conclusión, porque es el término menor, y sabrosas es el predicado de la conclusión, porque es el término mayor. Quiero recordarles que término se le llama término al concepto y premisa a la proposición. Por eso tiene que quedar bien claro. Bien. Este silogismo es válido, ¿verdad? Porque tiene los 3 términos utilizados con el mismo significado. Esta la vimos la vez pasada, ¿no? Pero luego veamos esta otra diapositiva, con este otro ejemplo. Todos los ricos son poderosos, todos los duraznos son ricos, por lo tanto, todos los duraznos son poderosos. Si vemos acá, ricos y ricos se repiten en las premisas y queda por poderosos y duraznos, que serían los términos mayor y menor. Sin embargo, este silogismo no es válido. ¿Por qué? Porque ricos está utilizado con un significado distinto que este de otros ricos. Aquí se refiere a ricos de riqueza y aquí a ricos de sabor. Por lo tanto, se comete la falacia de los 4 términos, porque se viola la regla número 1. Bien.
tenemos acá, todos los patos son animales, todos los gatos son mamíferos, por lo tanto, todos los patos son mamíferos. Pero veamos que tenemos patos, 1, animales, 2, gatos, 3 y mamíferos, 4. ¿Sí? Bien. Entonces, también es inválido y se comete la falacia de los 4 términos. Bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta? ¿Vamos bien? Uy, ¿vamos bien hasta acá? Sí, licenciada. Muy bien. Regla número 2. Gracias. Regla número 2. La regla 2 nos dice que el término medio, o sea, que es el que se repite en las premisas, debe estar distribuido por lo menos en una de las premisas. Por lo menos en una. Si está en las dos, no importa, pero por lo menos tiene que estar en una, sea la premisa mayor o sea la premisa menor. Y aquí recordamos la distribución. Juicio A, ¿verdad? Juicio A distribuye sujeto pero no predicado. Juicio E distribuye sujeto y predicado. Juicio I, ninguno de los dos términos, y juicio O, solo predicado. Eso lo tiene. Acuérdense que lo estuvimos repitiendo. Bien. Esto significa que debe ser tomado en toda su extensión por lo menos una de las dos veces. Para verificar esta regla es necesario conocer las tablas de distribuciones. Y se acuerdan que les he dicho, cuando tengan ustedes un silogismo o solo las premisas, ¿ya? A la par de esto tienen que colocar qué clase de juicio es, como en este caso. Ejemplo, todo triángulo es figura geométrica. Es una universal afirmativa, por lo tanto es un juicio A. Algún equilátero es triángulo. Es un juicio I. Y aplicamos una de las 7 reglas. ¿Claro? Si una de las premisas es particular, la conclusión tiene que ser particular. En este caso, ambas premisas son afirmativas, pero la premisa menor es particular, por lo tanto, la conclusión va a ser particular. ¿Sí? Por lo tanto, algún equilátero es figura geométrica. Entonces, tenemos A y I. Solo quiero, permítanme. Lo voy a ir. Entonces, acá, por favor. Ahí estamos. Solo permítanme para no colocarles entonces, sino colocarles estos 3 puntitos que significan por lo tanto o entonces, ¿no? Bueno, lo vamos a borrar para... Por lo tanto, algún equilátero es figura geométrica. Este silogismo es válido porque triángulo, que vean ustedes, de otro color, está distribuido en la premisa mayor, porque la premisa mayor distribuye su sujeto solamente. Está distribuido triángulo. ¿Ya? No sé si tienen alguna pregunta acá. No sé si... Ahí, licenciada, disculpe, ahí ¿Sí? triángulo es el término medio. Exacto. Por eso lo coloqué con color verde, para que vean que es el
término que se repite en las premisas, es decir, Solo en las premisas. Sí, solo en la, término medio solo en las premisas, como lo vimos hace un momentito, ¿ya? Y entonces, aquí triángulo va a estar distribuido porque la premisa mayor es un juicio A y el juicio A distribuye su sujeto. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Otro ejemplo. Fíjense pues. Este es otro ejemplo. Todo triángulo es figura de 3 ángulos. Alguna figura geométrica no es triángulo. ¿Ya? Bueno, la premisa mayor es A y la premisa menor es O. Triángulo va a ser el término medio. ¿Ya? Pero vean, en la premisa mayor que es A, triángulo está distribuido. Y en la premisa menor, que es una particular negativa, o sea, O, triángulo también está distribuida. ¿Por qué? Porque O distribuye predicado, pero no distribuye sujeto. Vean ustedes entonces que aquí la conclusión va a ser O, alguna figura geométrica no es figura de 3 ángulos. Bueno, aquí este silogismo también es válido. Este silogismo también es válido porque, o por lo menos cumple con la regla número 2, que el triángulo está, que es el término medio, está distribuido aquí en las dos premisas. ¿Ya? Bien. Pero ahora veamos este otro. Todo isósceles es triángulo. Este es una proposición A. Algún triángulo es equilátero, es I. Por lo tanto, algún equilátero es isósceles. I. Ahora bien, vean triángulo. En la premisa mayor está el lado del predicado y es un juicio A. Por lo tanto, no está distribuido. Y en la premisa menor, triángulo está del lado del sujeto, pero como es una proposición I no distribuye ni sujeto ni predicado. Entonces, aquí, jóvenes, está, no está distribuido el término medio y cuando no se cumple con esta regla, se comete la premisa, la falacia de término medio no distribuido. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Licenciada, para convertir esto, o sea, para cambiar a que se cumpla la regla, podría ser todo triángulo es una figura que tiene ángulo. ¿En cuál ejemplo me está diciendo? En el primer ejemplo. En el primer ejemplo. Es que aquí sí se cumple. Aquí sí se cumple. ¿Ya? Se cumple. En este es donde no se cumple. Bueno. Muy bien. ¿Alguien más? ¿No? Veamos la regla número 3. Esto es más fácil. Porque aquí no hablamos de distribución. Solo en la regla 2 y en la regla 7 vamos a hablar de distribución. El silogismo debe tener por lo menos una premisa universal. Esto significa que no pueden ser ambas particulares
Pues de ser así, dejaría de ser un razonamiento deductivo y se convertiría en inductivo y no podría demostrarse su validez, ¿verdad? En cambio, sí pueden ser ambas universales. Repito, debe tener por lo menos una premisa universal. También puede tener las dos universales. Lo que no puede ser es que ambas sean particulares. ¿Ya? Y veamos este ejemplo. Ninguna piña es acuática, universal negativa. Algunos reptiles son acuáticos, ¿ya? Particular afirmativa. Y ya tenemos la universal. Por lo tanto, algunos reptiles no son piñas, particular negativa. Lo importante es esto, miren, que está aquí la universal, y lo vamos a poner de otro colorcito para que ustedes lo vean. Está la universal negativa. Puede ser universal negativa o universal afirmativa. Pero tiene que haber por lo menos una premisa universal. ¿Vamos bien hasta acá? Veamos otro. Todo pobre es plebeyo. ¿Ya? Universal. Universal. Acá con otro colorcito para que ustedes vean. Universal. Y ningún príncipe es plebeyo. También es universal. Por lo tanto, ningún príncipe es pobre. Vean ustedes que aquí ambas premisas son universales y por lo tanto la conclusión tiene que ser universal, pero en este caso negativa, porque una de las premisas es negativa. Bien. Ahora bien, fíjense en este otro ejemplo que no cumple con la regla 3. Algunas piñas no son dulces o algunas manzanas son dulces y, por lo tanto, algunas manzanas no son piñas. Vean ustedes que ambas son particulares. Ambas son particulares. Ya. Aquí se incumple la regla número 3. Ya. Se incumple la regla número 3. Y para esta regla, que también es una falacia, ¿verdad? Esta falacia no tiene ningún nombre, solo se dice, en todo caso, si viniera un examen, pues no tiene una premisa universal. ¿No? Bien. Entonces, repito, la regla 3 nos indica que debe haber por lo menos una premisa universal. Si no se cumple, se comete una falacia que no tiene nombre, ¿verdad? Pero falacia acerca de la regla 3. Ya lo tenían ustedes. Bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta? ¿No? No, licenciada. ¿No? Bueno. Ya cuando hagamos los ejercicios les van a surgir preguntitas, ¿verdad? Pero eso es lo más lógico. Si el silogismo tiene una premisa particular, la conclusión debe ser particular. Esto ya lo saben ustedes, ¿verdad? Yo se los había dicho que sí. Si una de las premisas es particular, la conclusión tiene que ser particular, ya sea particular afirmativa o particular negativa. Esto se debe a que es un razonamiento deductivo y por ello en la conclusión los términos deben tener los términos siempre deben tener la de menor extensión. Bueno, ejemplo, todo futbolista es deportista. A. Algún futbolista es médico y algún médico es deportista. Bueno, entonces vemos acá que la conclusión es particular.
La conclusión es particular porque una de las premisas es particular. ¿Ya? Bueno. Ahora vemos la otra. En cambio, dice, en este ejemplo no se cumple esta regla. Todo futbolista es deportista. A. Algún futbolista es médico. Y, por lo tanto, todo médico es deportista. Vemos acá que hay aquí una premisa particular, pero la conclusión es universal. Ahora, si las dos premisas son universales, la conclusión debe serlo también, ¿verdad? Bueno, eso ya queda claro. Pero cuando no se cumple la regla, como en este caso, que la vamos a colocar en el rojo para que veamos que es incorrecto, ¿verdad? ¿Ya? Bueno, entonces se comete la falacia que se denomina existencial. ¿Sí? Se comete la falacia que se denomina existencial cuando hay una premisa particular y la conclusión va a ser universal, como en este caso. O podría ser al contrario, ¿verdad? Que las dos premisas universales y la conclusión particular, como en este caso. También aquí se comete la falacia existencial. ¿Cómo vamos hasta acá? Licenciada, disculpe. Sí. Disculpe la molestia. Yo sé que tal vez no es horario, pero fíjese que hay compañeros que tienen como unos 10 minutos de tratar de entrar a su clase, licenciada, disculpe. Sí. Lo que pasa es que yo les doy tiempo, pero yo se da cuenta que no puedo estar interrumpiendo a cada momento, ¿verdad? Porque si no, yo pierdo la concentración. Bueno, entonces acá, no sé si tienen alguna pregunta, jóvenes, acerca de la regla 4. Después vamos a hacer un resumen, pero yo lo que quiero es que lo vean ahorita. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Licenciada, Entonces, disculpe. Sí. Fíjese que no me quedó muy claro esto último, donde dice si las dos premisas son universales, la conclusión también debe serlo. Sí. Esto no me quedó claro mucho. Sí, es decir, la regla dice que si una de las premisas es particular, la conclusión tiene que ser particular. Pero si las dos son universales, la conclusión también. No puede ser particular la conclusión, sino que tiene que ser universal. Es decir, puede ser universal afirmativa o universal negativa. No sé si se le aclara, señorita. Sí, licenciada, gracias. Sí, seguro. Sí. Álvaro. Buenas tardes, licenciada. Entonces, si las dos premisas son universales y la conclusión también es universal, no se comete la falacia existencial. No se comete la falacia existencial. ¿Sabe cómo se cometería la falacia existencial? Si yo tengo dos premisas universales y mi conclusión es particular. ¿Da, Álvaro? Ok, licenciada. Bueno, muy bien. Entonces. Ok, muchas gracias, licenciada. Entonces vamos a ir repitiendo. Regla 1, todo silogismo debe tener 3 términos. Si no se cumple con eso, se comete la falacia de 4 términos. 2, el término medio tiene que estar distribuido por lo menos una vez. Por lo menos una vez. ¿Ya? Si no se cumple con esta regla, se comete falacia de término medio no distribuido. Número 3.
debe haber una premisa universal, por lo menos una, ¿ya? Esta regla que es, no tiene ninguna, el nombre de la falacia no tiene nombre. Regla 4. Si una de las premisas es particular, la conclusión tiene que ser particular. Y la falacia que se comete si no se cumple con esta regla se llama existencial. Bien. Pasemos a la regla 5. ¿Ya? El silogismo debe tener por lo menos una premisa afirmativa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque de dos negaciones no se puede concluir nada. ¿Ya? Ambas premisas deben ser afirmativas o solo una de ellas, pero no ambas negativas. ¿Ya? Entonces, para que quede claro, por lo menos una de las premisas tiene que ser afirmativa. Por lo menos una. Si son las dos, no importa. Lo que sí no puede es tener las dos premisas negativas. Eso no se puede. ¿Ya? Y vamos a ver aquí unos ejemplos de cómo se cumple esta regla. Ningún argentino es centroamericano. Es una E, es negativa. Algunos centroamericanos son guatemaltecos. Esta es I, pero es I afirmativa. Por lo tanto, aquí podemos pegar esto, ¿no? ¿Ya? Por lo tanto, algunos guatemaltecos no son argentinos. Ahí vemos que está una de las premisas que es afirmativa y en este caso la premisa menor. Ahora tenemos otro ejemplo. Todo guatemalteco es centroamericano. Es un A, es universal afirmativo. Algún escritor es guatemalteco. Es particular afirmativa. Vean ustedes, entonces, por lo tanto, así. Por lo tanto, algún escritor es centroamericano. Bien, aquí se cumple con la regla 5, que por lo menos una de las premisas debe ser afirmativa. No importa que sean las dos, pero por lo menos una. ¿Ya? Bueno, ahora bien, pasamos a la regla 5. Ya, a la regla 5, en donde dice, los dos silogismos anteriores llevan por lo menos una premisa afirmativa y de ambos se puede inferir una conclusión válida. Ahora veamos el siguiente ejemplo. ¿Ya? Bueno, dice, ningún argentino es, lo vamos a poner un poquito más grande. Bueno, dice, es que yo no sé si miran ahí, jóvenes. Sí, licenciado. Ahí está. Bueno. Ahora Venga. veamos el siguiente ejemplo, ¿ya? Bueno, ningún argentino es centroamericano. Esta es una E, es universal negativa. Algún centroamericano no es guatemalteco. Es una particular negativa. Por lo tanto, algún guatemalteco no es argentino. ¿Ya? De acá, así le vamos poniendo los dos puntos. Algún guatemalteco no es argentino.
Si ven ustedes, la conclusión también va a ser negativa, ¿verdad? Pero lo que se ve acá es que tanto la premisa mayor como la premisa menor son negativas, ¿ya? Y este silogismo incumple con la regla número 5. Porque es imposible concluir algo a partir de dos premisas negativas. Cuando el silogismo no cumple con esta regla, se comete la falacia de premisas excluyentes, ¿no? Así es el nombre, premisas excluyentes. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Sí, Ana Victoria. Ana Victoria. Sí, licenciada. Entonces pueden ser positivas las tres, pero no negativas. No, pero por favor, no es positiva. Afirmativa, perdón. Afirmativa, sí. Sí, lo siento. Las dos pueden ser afirmativas, ¿ya? Y la conclusión va a ser afirmativa. Pero lo que no puede ser, Ana Victoria, son las dos negativas. ¿No? Está bien, muchas gracias. Bien. ¿Algo más? ¿Algo más? Por mi parte solamente. Bueno, Ana Victoria. ¿Ya? Pasamos entonces ahora a la regla número 6. La regla número 6 dice, si una de las premisas es negativa, la conclusión tiene que ser negativa. ¿Se acuerdan que ya les había dicho esto antes de entrar a las reglas? Si una de las premisas es negativa, la conclusión debe ser negativa. Veamos este ejemplo. Todos los acapanecos son guatemaltecos. Algunos abogados no son guatemaltecos. ¿Ya? Entonces, tenemos guatemaltecos y guatemaltecos. Por lo tanto, algunos abogados, vean usted, no son zacapanecos. Tenemos también que poner esto. Entonces, esta está correcta, porque hay una premisa negativa, la conclusión tiene que ser negativa. Pero ahora veamos este otro. ¿Ya? Todos los cobaneros son guatemaltecos. Algunos ingenieros no son guatemaltecos. Esta es negativa y dice, algunos ingenieros son cobaneros. Entonces, la conclusión es afirmativa. Este silogismo es inválido porque hay una premisa negativa. Hay una premisa negativa. Entonces, cuando el silogismo no cumple con esta regla, se comete la falacia de conclusión afirmativa a partir de premisa negativa. Entonces, ya tenemos 6 reglas, son 7, solo nos falta una, pero no sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. Como les digo, con excepción de la 2, que habla de la distribución, pues una dice debe tener 3 términos. ¿Ya? Si una de las premisas es particular, la conclusión tiene que ser particular. Luego dice que debe haber una premisa universal. Luego la otra es, ¿cuál es la regla 5?
que debe llevar por lo menos una premisa afirmativa, y la regla 6 que dice si una de las premisas es negativa, la conclusión tiene que ser negativa. Bueno, hasta aquí. Licenciada, Sí. disculpe, no importa si es la premisa mayor o la premisa menor, No donde está la negativa. No importa, no importa. Ah, bueno, Es la mayor o la menor. Porque dice una de las premisas, una de las ¿ya? Bueno, ¿alguien más? ¿No? Bueno, ahora sí, quiero que me pongan atención en la regla 7. La regla 7 se refiere a la conclusión. Si ven ustedes... Licenciada, disculpe, ahí está la regla 4. Bueno, si ven ustedes, nos hemos estado refiriendo a las premisas, ¿ya? Y la regla 1 dice que debe tener 3 términos, la regla 2 que el término medio tiene que estar distribuido por lo menos una vez, pero la 3, la 4, la 5 y la 6 se refiere a las premisas. Ahora bien, la regla 7 se refiere a la conclusión. Y como la conclusión tiene 2 términos, el término mayor y el término menor, a eso nos vamos a referir. Regla 7. Bien. Si un término SOP, ya sea el sujeto del predicado, aquí hablamos otra vez de la distribución, está distribuido en la conclusión, también debe estarlo en la premisa, en su premisa correspondiente. Esto significa que los términos mayor y menor no deben ser tomados en toda su extensión en la conclusión que en la premisa en donde aparece. ¿Ya? Lo anterior se debe a que todo razonamiento deductivo debe de ir de lo general a lo particular. Y si en la conclusión se afirma algo más general que lo que se afirma en las premisas, estaríamos ante un razonamiento inductivo. Por lo tanto, sería imposible establecer su validez. Y veamos este ejemplo. Pero la esencia de esta regla es, si un término, ya sea el sujeto o el predicado, o ambos, podría ser ambos, ¿verdad?, está distribuido en la conclusión, también debe estarlo en su premisa correspondiente. En otras palabras, si en la conclusión está distribuido el sujeto, que es el término menor, también debe estar distribuido en la premisa menor. Si en la conclusión está distribuido el predicado, que es el término mayor, también debe estarlo en la premisa mayor. Ahora, ¿qué pasa si tanto sujeto como predicado están distribuidos en la conclusión? Pues lo mismo, ambos términos deben estar distribuidos tanto en la premisa menor como en la premisa mayor. Vamos a ver entonces estos ejemplos. A ver estos ejemplos. Veamos, miren. Vamos a ver. Todos los caballos son veloces. Este es un juicio A. ¿Sí? Ningún burro es veloz. Es un juicio E. ¿Ya? Es un juicio E. Por lo tanto, ningún burro es caballo. Porque, vean, miren, aquí quiero aprovechar. No importa que aquí esté en plural y aquí esté en singular. ¿Vale? De todos modos, este es el término medio. ¿Ya? Este es el término menor, burro, y el término mayor, caballo. Ningún burro es caballo. Si vemos burro,
burro está distribuido en la conclusión, pero también en la premisa menor, porque la premisa menor es un juicio E, y E distribuye tanto sujeto como predicado. Luego decimos caballo. Como la conclusión es un juicio E, también está distribuido caballo. E distribuye sujeto y predicado. Veamos si caballo está distribuido en la premisa mayor. Sí. ¿Por qué? Porque la premisa mayor es un juicio A y A distribuye sujeto. ¿Sí? Bueno, entonces ven ustedes que están en azul los términos distribuidos en la conclusión, burro y caballo, y los términos distribuidos en la premisa menor y la premisa mayor. Ah, también está distribuido veloz, porque veloz es el término medio. Entonces está distribuido por lo menos una vez. Bien. Pasemos al otro silogismo. Todo veloz es vigoroso. Esto es un juicio A. No dice que A solo distribuye sujeto. Todo caballo es veloz. ¿Ya? También es un juicio A. Como veloz es el término medio, nos queda caballo y nos queda vigoroso. Por lo tanto, todo caballo es vigoroso. También va a ser un juicio A. ¿Sí? Pero vemos que caballo está distribuido en la conclusión y también lo está en la premisa correspondiente. Bien. ¿Vamos bien hasta acá? ¿O están digiriendo todavía esto? Todavía estamos digiriendo, licenciada. Todavía no. Procesándolo. Bueno, vamos a ver. ¿Ya? ¿Ya? Bueno, sigo con el otro. Fíjense que les puse en otro color los términos distribuidos para que vean ustedes que hay coincidencia. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos ningún veloz es lento. Es un juicio E. Algún caballo es veloz. Es un juicio I. ¿No? Particular afirmativo. Por lo tanto, algún caballo no es lento. Parece que veloz es el término medio. Nos queda caballo y nos queda lento. ¿Sí? Bueno, entonces vemos que la conclusión es algún caballo no es lento. Como es un juicio, solo distribuye predicado. Y este es el predicado. Nos vamos a la premisa mayor y vemos que lento también está distribuido en la premisa mayor. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿O sigue? No, Ligda, no estamos bien. Ahí ya me equivoqué, ya me perdí ahí. A ver, ¿en qué se perdió? A ver si tal vez lo encontramos. Ahí como dice usted que ningún veloz es lento, ¿verdad? Uh-huh. Y algún caballo es veloz, Uh-huh. entonces algún caballo no es lento. Uh-huh. Pero sí. A ver. Lento, está aquí esta es la premisa mayor, ¿verdad? Ningún veloz es lento, ¿verdad, Ligda? Exacto, sí, exacto, sí. Uh-huh. Ya. Entonces, básicamente, se copia como es la O es negativa, si no estoy mal, licenciada. ¿Usted me puede corregir? Sí, exacto, sí. Entonces, ahí sería, entonces, algún caballo no es lento. La conclusión, sí, exacto. Sí, la conclusión. Ah, bueno, ahí ya me encontré. Ya Gracias, Ligda.
Y usted ve que lento es el único término distribuido en la conclusión y nos pasamos a la premisa mayor y lento también está distribuido en la premisa mayor. ¿Ya? Ya, Lidia, ya, gracias. Bueno, muy bien. Y nos pasamos al último. No se me vaya a perder otra vez, por favor. Bueno, se lo voy a dejar entrar. Trataré, Lidia, trataré. Bueno, ni usted ni ninguno. Dice, todo caballo es veloz. Este es un juicio A. Algún potrillo es caballo. Ese es un juicio I, particular afirmativo. Bueno, por lo tanto, mi conclusión va a ser particular y afirmativa porque ambas premisas son afirmativas. Por lo tanto, algún potrillo es veloz. Recuérdense que el juicio I no distribuye ni sujeto ni predicado. Ni sujeto ni predicado. Entonces, aquí no hay ningún problema, porque la regla dice, si un término S o P está distribuido en la conclusión, también lo tiene que estar en la premisa correspondiente. Pero como I no distribuye ninguno de los dos, entonces aquí no tenemos mayor problema. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta, jóvenes? Ya les voy a poner ejercicios. Porque esto lo aprendemos a base de ejercicios. Aparte de los ejercicios que ustedes tienen en su cuaderno, en su libro, por favor. Que son poquitos, pero yo les voy a poner más. Bien. Esta regla 7, ya, como habla tanto del sujeto como del predicado de la conclusión, va a tener dos falacias. ¿Ya? Y vamos a ver ahora la del ilícito mayor, que se refiere al término mayor. Y veamos, este es el siguiente. El siguiente silogismo no cumple con la regla 7. Todos los caballos son veloces. A. ¿Ya? Ningún burro es caballo. E. Ningún burro es veloz. E. Perfecto. Por lo tanto, tiene que ser aquí. Por lo tanto, ningún burro es veloz. E. ¿Sí? Bueno. Entonces, vamos a analizar la conclusión, que es lo que tenemos que analizar. La conclusión, como es un juicio E, distribuye tanto el sujeto como el predicado. ¿Sí? Por lo tanto, ambos términos deben estar distribuidos en la premisa menor y en la premisa mayor. Bueno, vamos a pasar con burro. Burro aparece en la premisa menor, pero como la premisa menor es E, distribuye tanto sujeto como predicado. ¿Sí? Bueno, nos vamos a pasar a veloz. Veloz tiene que aparecer en la premisa mayor, pero vemos que la premisa mayor es un juicio A, y el juicio A solo distribuye sujeto, pero no predicado. En otras palabras, decimos que veloz está distribuido en la conclusión, pero no en la premisa mayor. ¿Ya? Por lo tanto, este juicio es inválido porque no cumple con la regla 7. No cumple con la regla 7. ¿Cómo se llama la falacia? Cuando no se cumple, ¿verdad? Con esta parte de la regla 7 se va a llamar ilícito mayor. Bien,
Vamos a ver otros ejemplos, pero quisiera ver si hay alguna duda a este respecto. A mí me da pena que no me pregunten, porque una de dos, o lo han entendido todo o no han entendido nada. A ver, Marlene y después Carmen. Al fin me están preguntando. A ver, Marlene, buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. Para cambiar, para que se cumpla la regla, podría ser todos los veloces son caballos. La premisa mayor. Perdón, fíjese que no le entendí esto último, disculpe. Licenciada, para que se cumpla la regla, podría cambiarse la premisa mayor a todos los veloces, todo veloz es caballo, o todos los veloces es caballo, o son caballos. Sí. Para que se cumpla la regla. Para que se cumpliera la premisa, sí, para que se cumpliera la regla 7. Exactamente, Marlene, sí. Así es. Ajá. Bueno, Carmen. Buenas tardes, licenciada. De igual manera... ¿Qué tal, Carmen? Bien, licenciada, gracias a Dios. De tal manera también, digo yo, que se podría decir ningún burro sin ningún burro son veloces. ¿Tendría que decir? Es que no es con, fíjese que aquí no es con la premisa menor, sino la premisa mayor, Carmen. Como lo dijo Marlene, así es como debería corregirse. ¿Ya? Así es como debería corregirse. Ah, muy bien. Gracias, licenciada. No es la premisa menor a la que usted se está refiriendo, sino es la premisa mayor. ¿Ya? Bueno. Vamos a ver. ¿Ya? Bueno, seguimos, pues. Falacia de ilícito mayor. Esta falacia se comete cuando el término mayor está distribuido en la conclusión, pero no en su premisa, o sea, en la premisa mayor. ¿Ya? Como en el caso anterior. Veamos este ejemplo. Todos los guatemaltecos son centroamericanos. Es un juicio A. Ningún salvadoreño es guatemalteco. Es un juicio E. Vean ustedes que aquí ambas premisas son universales, solo que una es negativa, por lo tanto la confusión va a ser universal negativa. Ponemos los puntitos acá. Por lo tanto, ningún salvadoreño es centroamericano, porque guatemaltecos es el término medio. Bien. Vemos que nos vamos siempre a ir a la conclusión. Como en la conclusión vemos que es un juicio tenemos salvadoreño y centroamericano, porque el juicio distribuye sujeto y predicado. Bueno, hacémonos a la premisa menor, ¿ya? Y vemos que salvadoreño también está distribuido en la premisa menor, porque sigue siendo un juicio E. Ustedes lo pueden notar porque ambos términos, todo lo que esté en rojo está distribuido. ¿Ya? Bueno, pero nos vamos a pasar a centroamericanos de la conclusión. Y nos pasamos a la premisa mayor. La premisa mayor es un juicio A. Es un juicio A. Por lo tanto, el juicio A solo distribuye guatemaltecos, como ustedes, pero no distribuye centroamericanos. En este caso, ¿ya?
se comete la falacia de ilícito mayor. Porque el predicado o el término mayor está distribuido en la conclusión, pero no en la premisa mayor. Bueno. ¿Preguntas? ¿Preguntas, jóvenes? Licenciada, perdone, no me quedó muy clara esta falacia. ¿Qué no entendió, Gabriela? Por lo que yo entendí, me corrige si estoy bien o mal. Está hablando de la premisa mayor, ¿verdad? Ajá. Entonces tiene que estar en la conclusión y en la premisa mayor. Ajá, está. Ah, muy bien. Sí. Entonces así estoy bien. Sí. Muchas gracias, Por licenciada. eso, en la regla 7, usted siempre se va a ir a la conclusión, tanto al sujeto como al predicado. En este momento estamos hablando del predicado, ¿no? ¿Ya? Que es el término mayor. Entonces, si en la conclusión está distribuido el predicado, que es el término mayor, también lo tiene que estar distribuido en el término, en la premisa mayor, ¿no? Pero en este caso no se da, entonces se comete la falacia de ilícito mayor. Muchas gracias, licenciada. De nada. ¿Ya? Pasamos a la falacia de ilícito menor. Esto va a ser lo contrario, ¿verdad? Que ahora no vamos a ir al predicado, sino al sujeto. Esta falacia ocurre cuando el término menor, o sea, el sujeto de la conclusión, aparece distribuido en la conclusión, pero no en su premisa. Y veamos este ejemplo. Dice, todos los estudiantes son inteligentes. Este es un juicio A. Todos los estudiantes son personas críticas. Sigue siendo A. Estudiantes y estudiantes es el término medio. Y me queda entonces inteligentes, P, y personas críticas, S. Y nos pasamos a la conclusión. Todas las personas críticas son inteligentes. Bueno, veamos ahora que personas críticas, bueno, como las tres son juicio A, distribuye solo el sujeto. Estudiantes, personas críticas. ¿Sí? Bueno, veamos si personas críticas está distribuido en la premisa menor. Y entonces vemos que personas críticas está del lado del predicado de esta premisa. Y como es un juicio A, los juicios A solo distribuyen sujeto, pero no distribuyen predicado. Ustedes lo pueden ver que solo lo que está en azul está distribuido. En la conclusión está distribuido personas críticas, pero no en la premisa menor. Y entonces, este silogismo es inválido, pues porque y se comete la falacia de ilícito menor. Ilícito menor. ¿Ya? Bueno, entonces, estas serían las 7 reglas. Bien que las reglas 7 se dividen en 2 porque se refiere a la conclusión, ilícito mayor e ilícito menor. Y tenemos acá la conclusión, el resumen de las 7 reglas. ¿Alguien lo quiere leer, por favor? Un silogismo será válido si y solo si cumple con las 7 reglas. 1. Debe tener 3 términos.
2. El término medio debe estar distribuido al menos en una premisa. 3. Debe tener al menos una premisa universal. 4. Si tiene una premisa particular, la conclusión debe ser particular. 5. Debe tener al menos una premisa afirmativa. 6. Si tiene una premisa negativa, la conclusión debe ser negativa. 7. Si un término S o P está distribuido en la conclusión, también debe de estarlo en la premisa donde aparece. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. ¿Ya? Bien, las falacias son, para la regla 1, cuando no se cumple, ¿ya? La regla 1, la falacia se llama de 4 términos. Cuando no se cumple la regla 2, la falacia se llama de término medio no distribuido. Cuando no se cumple la regla 3, no, la falacia no tiene nombre. Cuando no se cumple la regla 4, se llama falacia existencial. ¿Ya? Cuando no se cumple la regla 5, la falacia se llama conclusión afirmativa a partir de premisas negativas. Perdón, la regla 5, cuando no se cumple la regla 5, se llama falacia de premisas excluyentes, ¿verdad? Cuando no se cumple la regla 6, ahí sí, conclusión afirmativa a partir de premisa negativa. Y la regla 7, según sea el sujeto del predicado, se va a llamar falacia de ilícito, ilícito mayor o ilícito menor. Bien, no sé si tienen ustedes alguna duda. ¿No? Bien, miren jóvenes, para el próximo... Buenas noches, Ligda. Buenas noches. Sí. Aquí, a ver, un valiente. A ver, Sarita ha levantado la mano. ¿Quién más? Gracias, licenciada. Rufino también habló. Rufino, bueno, pues a ver, Sarita, después Rufino. Solo le quería solicitar algo, si se puede. Lo que acaba de indicar ahorita en cada uno de los silogismos, lo que no se cumple es la falacia. Si usted nos podría agregar, digamos, abajo o a la par de la número 1, si no se cumple, ¿qué falacia es? Como para tenerlo junto. Ya, entonces, sabe que se lo voy a agregar en otra diapositiva. Ah, muchísimas gracias, Lic, perdón. Regla 1, falacia tal. Regla 2. Ajá, sí. Sí, tan linda, muchas gracias. Muy bien. Rufino. Buenas noches, Ligda. La regla número 7 tiene que cumplirse con todas las demás reglas. Todas las reglas, Rufino. Todas. Ya aprendí otra vez, entonces. Todas las reglas, todas. Entonces, nombre de las falacias. Nombre de las falacias. Así ya les ustedes. Bien. Entonces aquí sería regla 1. Regla 1, ustedes ya lo ven. La 1. Puntos. Falacia de los 4 términos. ¿Está? A ver si esto se me sube un poquito aquí. Ahí está. Bien. Entonces, regla 2. Vamos a poner 2. Término medio. Eso es lo que quería, ¿verdad? Sí, licenciada, muchísimas gracias. ¿No? Es que lo quise anotar cuando lo estaba explicando, pero me perdí. Término medio no distribuido. ¿Verdad? Regla 3. Sería, no tiene nombre. Solo
No tiene nombre, pero hay que indicar, ¿verdad? Indicar que porque no se cumple. ¿Entienden? Regla 4. Regla 4. Entonces, falacia existencial. Regla 5. Regla 5. Falacia de las premisas excluyentes. Y regla 6, conclusión afirmativa a partir de premisa negativa. Y regla 7. Ilícito mayor. No le puse la tilde y me está diciendo que estoy cometiendo ilícito. Lo bueno es que nos indica. Sí, ilícito menor. ¿Está bien? Perfecto, licenciada, muchísimas gracias. Bueno, entonces aquí están ya los nombres de las falacias, ¿ya? Yo sí quiero, por favor, que este fin de semana ustedes hagan los ejercicios de la lección 8. Yo les voy a enviar igual con Andreita un ejercicio, ¿verdad? Para que ustedes sigan ejercitando, ¿ya? Y el próximo lunes vamos a tener la lección 9. La lección 9, ¿ya? Les quiero comentar que el otro viernes no hay clases por el Día del Abogado. Entonces, vamos a aprovechar el lunes. Todavía nos quedan las clases de la última semana de septiembre. O sea que con la de lunes vamos a tener 3 clases antes de los parciales, ¿no? Sí, Sarita. Licenciada, perdone, ¿usted va a subir la presentación hoy? Sí. No, tal vez perfecto. no, pero este fin de semana sí. Perfecto, muchísimas gracias. Hoy es ahorita. Muchas gracias. Perfecto. Siempre les encargo los ejercicios de su libro. Hoy de la lección número 8, por favor. Oscar y Selvin, por favor. Lida, solo con una pregunta. Básicamente con lo de las falacias, para que nosotros sepamos sobre las primicias, si son afirmativas particulares o etcétera, nos podemos ir a las conclusiones y de ahí sacar la deducción si es falacia existencial o ilícito mayor o ilícito menor, o término medio no distribuido. Licenciada, disculpe. No le entendí de irse a dónde me dijo. Perdón, Eli, yo más o menos me entendí a Oscar, tal vez cuál es el indicador para saber cuál es la falacia, si nos guiamos por las conclusiones. No necesariamente. No, porque recuérdense que hay varias falacias que se refieren a las premisas, no a la conclusión. A la conclusión, si bien es cierto, ¿verdad?, que es importante, pero de la conclusión, para la falacia, la conclusión es la número 7. Pero las demás son de las premisas.
Básicamente las 7 sí tal vez solo sería la conclusión y de la 1 para la 6 serían en las primicias, licenciada. Sí. Ajá, exacto. Ya. Sí. Gracias, Ali. Selvin. Licenciada, únicamente así rapidito, ¿aún va a haber otra prueba corta? Sí va a haber otra prueba. Sí va a haber otra prueba. En la última semana de septiembre, probablemente de hoy en... ¿Cuánto soy? 13, no. Hoy 17. Entonces yo digo que como el lunes 27 va a ser la otra prueba corta, ¿vale? Bueno, muchas gracias, licenciada. Muy bien. Bueno, jóvenes, entonces les deseo un muy feliz fin de semana. Tienen tarea. Hoy voy a hacer todo lo posible creo que sí, de subirles las diapositivas de la lección 8. Por favor, trabajen en su libro en esta semana, en lugar de estar viendo el Facebook, de estar viendo WhatsApp o Netflix o lo que sea. Ustedes, por favor, hacen sus tareas, ¿ya? Lo pueden hacer en conjunto si tienen algún amigo cerca o por Zoom o como quieran, lo pueden hacer. Eso no, lo que yo quiero es que lo hagan. Y así el lunes me traen preguntas. ¿Cuarto? Gracias, licenciada. Dios la bendiga. Gracias, licenciada. Sí, Rufino, usted levantó la mano. Gracias, Ligda. Muy amable. Para la segunda prueba corta que va a hacer, ¿va a venir todas las lecciones o va a decir? No, solo la lección, mire, tentativamente solo la lección 8. ¿Oye? ¿Cuáles van a venir La lección 8. Las 5 y las 6 no va a entrar. No, ya entraron, pues ahora si quieren lo evalúo. No le haga caso al licenciada. Hágale una prueba especial a él. Lo a él, por favor. Muy bien. Hermano, en serio. Sí. Feliz noche, Rufino. Feliz noche, pues adiós. Feliz noche.